Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necro de nuevo trayéndoles un capítulo nuevo de Garou en un mundo de peculiaridades o Garou por NHA, Mi Hero Academia, lo que ustedes quieran ponerle. Capítulo 13. Sin más, la mamá me crece, tráeme un cura para que me arres. Mi caldo de antiprivanes y todo eso, sí, ya sé, ya. Sé que alguno me lo va a querer escribir o simplemente se va a aguantar, pero ya lo dije yo. No puede, lo niego. Iba a decirles, sí, claro. En el capítulo anterior, que es el capítulo 12, yo no puedo cambiar la miniatura. No sé lo que pasa, no me lo deja cambiar, literal, no. No me deja cambiar la miniatura del video, no sé qué pasó. Así que voy a dejarle esa miniatura que dice capítulo 11, pero en realidad es el capítulo 12. Así que está raro. Ay, perdón, me le metí el micrófono. ¿Qué más? Creo que solo eso. Sí, si necesitan saber algo, miren la descripción o simplemente coméntenlo, voy a estar respondiendo por ahí. Y nada, así que los dejo y empecemos con el capítulo. Venga, descargo responsabilidad, así que a darle. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. ¿Estabas ocupado con otro negocio? No. El estado de tu ropa no es diferente. Garou y Tsukiana estaban en la cocina preparando la cena, la primera ayudando a la segunda a preparar la cena a petición de ella. Ford, inclinado hacia adelante con la barbilla apoyada en la mesa de la cocina, Jin gruñó mientras su estómago gorgoteante le carcomía el alma. Unos matones se interpusieron en mi camino. Tenía que darles una lección. ¿Y esa lección qué, vagabundo? Garou se estremeció en silencio cuando el león blanco le estranguló con su mirada penetrante. Garou no estaba acostumbrado a esto. Sus padres eran fracasados ignorantes, con la mirada ciega ante su situación y el corazón retorcido por discursos de falsa justicia. No pueden ver más allá de la cobertura, la suciedad que se esconde tras la concha dorada. Cuando se pusieron del lado de Tak-chan sin pensarlo dos veces, Garou ya no los veía como sus padres. Por eso fue durante su adolescencia que fue al dojo de Ban en la cima de las montañas para liberarse de las cadenas de la impotencia. No se arrepentía de haberlos dejado. Esta mujer, sin embargo, era todo lo contrario. Era aguda, perceptiva de los rastros de Garou, siempre cautelosa para defender a su hijo adoptivo. Ella era más madre que la suya jamás lo fue. No toques mis cosas. Garou sentía un poco de envidia, pero no tenía derecho a tenerlo, ya que los padres de Gin murieron bajo el cuidado de héroes. Todavía no podía creer que ese tipo permitiera que sus padres murieran bajo esos escombros. De hecho, debería haberle hecho más cuando lo convirtió en un pretzel la segunda vez. No son tuyos, vagabundo. No actúes como si lo estuvieran, dijo mientras removía el curry en la olla de metal. Garou siguió picando las zanahorias hasta dejarlo en trozos finos como papel, deslizando su trabajo terminado de la tabla de madera al cuenco antes de pasar al siguiente. Llevaba puesta una camiseta ajustada blanca de manga corta y pantalones holgados e informales. Su forma masculina se mostraba ante la vista pública, delgada pero condensada con un propósito muy definido. Ella miró sus brazos y pecho, a veces distraída por su figura en forma. Gin me dijo que eres artista marcial. ¿Cuál es tu arte? La velocidad y precisión de Garou en el corte eran tan rápidas que ya había preparado las verduras en cuencos separados en menos de 3 minutos, lo cual era anormal incluso para los estándares de los quirks. Dudo que creas que es un arte marcial. Garou resopló mientras dejaba el cuchillo, cogía un cuenco de cebollín y espolvoreaba el contenido en la olla de curry. Gin me dijo que tú fundaste el estilo, a pesar de tener 18 años, lo cual es imposible incluso para quirks que aumentan la inteligencia. La mujer aún no puede asimilar la edad real de Garou. Su rostro pertenecía a un hombre de veintitantos o 30 años, pero él era solo un adolescente entrando en la adultez. ¿Tienes algún problema con eso? La brusquedad de Garou no hizo justicia para ganarse la aprobación de Tsukiana. De vez en cuando sonaba más como un matón que como un artista marcial. Tienes la apariencia de matones que se mueven por los callejones. Tsukiana señaló lo obvio. Muérdeme, mujer. Puedo desayunármelas con los puños. Garou resopló mientras ponía la tapa de la olla tras dejar el resto de los ingredientes dentro. El aroma empezó a ahogar la cocina y a extenderse en las otras habitaciones. El
estómago de Gin gruñó más fuerte cuando la fragancia tocó su nariz. ¿Estás seguro de que eres un justiciero?, preguntó Tsukiana. Sí. ¿Por qué? No creo que ningún vigilante que yo conozca actuara como un matón violento. ¿Qué te den? Tsukiana solo frunció los labios mientras Garou empezaba a sacar la raíl de la cocina, liberando una explosión de vapor desde dentro que salpicó la cara de Garou con vapor caliente mientras olía el aroma de su dieta diaria. ¿Es un desastre? Gin se quejó desde la mesa. Normalmente, el chico cocinaba para Garou y para él, pero no podía hacerlo mientras su tía estuviera presente, y había momentos en que incluso él quería ser mimado por sus mayores. Casi termino, cariño, aseguró Tsukiana con voz materna. Garou no encontró esa voz adecuada para la mujer. Era como escuchar a un dragón fingiendo ser un ángel cariñoso ante su cachorro, antes de masticar a dicho cachorro. Tsukiana se volvió hacia Garou, viendo que él la miraba como si estuviera mirando a otro animal. Su modo madre cambió instantáneamente a su personalidad habitual. Supongo que tienes alguna molestia conmigo. No, tu modo madre tiene una pinta terrible. Su respuesta fue una patada en las espinillas por parte de la casera. No dolió. En cambio, la abogada de cabello plateado se dejó caer de lado por el dolor. ¡Ah, Dios! ¡Oh! Su dolor complacía a Garou. Sus labios se abrieron lentamente cuanto más la veía retorcerse. Tú, lanzó una mirada ardiente al lobo plateado, viendo su sonrisa atrevida. No me dijiste que tenías un quirk de potenciación. No recuerdo haber querido compartir nunca. Garou recordó con gusto. Touche, ahora estás prohibido de entrar al piso esta noche. No. Gin se quejó ante el destierro no deseado. Que se calme. Tsukiana se estremeció al oír el favor de Gin hacia Garou. La sonrisa de Garou solo se ensanchó cuando dejó escapar sus pensamientos internos a través de sus reacciones. No te preocupes, puedo dormir fuera. ¿Quieres venir a mirar las estrellas al tejado? Tsukiana miró a Garou, ahora en secreto entrando en pánico por dentro. ¿Hasta dónde corrompió a su sobrino? Jay. No, Gin. Dormir fuera es peligroso, reprendió Tsukiana. No, no lo es. Tengo guardaespaldas. La sonrisa de Gin era dolorosa de ver. Tsukiana cayó en medio de desesperación mientras Garou traía los platos de arroz y curry, ya sacando los platos mientras el abogado se divertía. Vale, hora de comer. La abogada no se unirá hoy a nosotros debido a sus heridas. Varias venas aparecieron bajo la piel de Tsukiana. Cuantas más palabras salían de su boca, más odiaba al hombre que había irrumpido en su casa. Oh, tú, pequeño. Gin sonreía tímidamente ante la interacción. Su vida se volvió el doble de divertida. La comunicación de Garou con Tsukiana fue oro cómico, no platino. Y pensar que temía que la tía desterrara a Garou en cuanto le viera. ¿Qué? ¿Llamo al hospital por ti? Garou dijo el mechero verbal. No. Otro. De acuerdo. Tsukiana se dirigió con fuerza hacia la mesa mientras Garou dejaba los platos. Gin sonrió feliz. Esta vez, los tres residentes sentados en la misma mesa en lugar de los dos solitarios habituales. Tsukiana miró a Gin comiendo su plato, con cuchara metiéndose arroz al curry en la boca. Estaba más enérgico de lo que ella había visto antes. Gin estaba feliz. Sonrió levemente al ver que su salud mental estaba mejorando. Frunció el ceño cuando la fuente de su felicidad venía del insufrible hombre que estaba en la mesa, y aún más al darse cuenta de que el hombre había reservado su buena parte de espacio vital a través de su sobrino. El hecho de que ella pudiera hacer casi nada para echarle la enfurecía. Pero aún así, debe proteger a Gin de la corrupción, para evitar que caiga en un camino oscuro, por el bien de su hermana y del suyo. Sin embargo, cuando se sentó en la mesa, la tensión empezó a hacerse sentir en el aire. Tsukiana miró la fuente, descubriendo que eran Gin y Van mirándose durante un momento. Sorprendió a su sobrino lanzando miradas furtivas a las segundas raciones de arroz al curry en la mesa. Yo lo pido, gritó Gin, retomando sus batallas nocturnas. Dos pares de manos se difuminaron y sonidos de masticar llenaron la cocina, el lobo devorando su plato con tragos mientras el cachorro mordisqueaba su plato a trozos con una destreza veloz como un rayo. Antes de que Tsukiana pudiera coger los palillos, sus platos ya estaban lamidos hasta quedar limpios. No quedaba ni una sola mancha en sus placas. El hecho de que los dos pelearan durante segundos desconcertó al pobre abogado. Ni siquiera pudo ver cuando los dos metieron sus cucharas en el arroz al curry. Todo lo que vio fue la comida derritiéndose, dejando solo platos vacíos. No, poco sabía ella que Gin no había conseguido ni un solo bocado o que Van se defendía de la cuchara de Gin mientras acumulaba toda su parte en ese tiempo. Al amanecer desterrando la noche de ayer, el maestro de la casa, con la parte superior medio desnuda por el sudor brillante, renovó su rutina diaria en lo alto del tejado, flexionando brazos y piernas con cada transición mientras se bañaba en la luz naranja del sol naciente. El día era miércoles, día escolar.
escolar para Gin. El chico ya se había ido por el colegio ocupado, dejando al cazador solo con la leona plateada. La mujer bostezó junto a la puerta, observando a Garou con interés a pesar de que su letargo pesaba sobre su cuerpo. Cuando despertó, no encontró a Van en el apartamento. Sin embargo, cuando llegó al tejado para entrenar, él captó su atención con su forma. Casi reconoció algunas de sus posturas. Uno representaba una grúa en picado que se sumergía en el agua mientras él estaba de pie sobre una pierna, con una mano mirando al sol y la otra en una posición baja inclinada. Su siguiente transición fue una mantis oscilante que se lanzaba sobre una presa fantasma, emulada al balancear ambos brazos hacia abajo mientras se lanzaba hacia adelante con un paso amplio. Después de eso, su siguiente rutina fue que se formara libremente a sus ojos, pero se corrigió al darse cuenta de que estaba practicando contra un enemigo imaginario invisible para todos salvo para él. La atmósfera alrededor de Garou se tensó con fricción e intensidad que solo se veía en los enfrentamientos entre héroes y villanos. ¿Cuánto tiempo sueles entrenar?, preguntó Tsukiana. Miró su tiempo y vio que él entrenaba casi 30 minutos sin parar. ¿Cuánto tiempo vas a mirar?, Garou le gritó sin lanzarle una mirada de saludo en su rutina. Mi elección está pendiente, aunque debo preguntar, ¿por qué entrenas tan duro aunque tengas un don? La mayoría de los héroes no se esfuerzan tanto en la superación personal tras graduarse. Los quirks no pueden evolucionar mediante entrenamiento para la mayoría, al fin y al cabo. Podrían existir casos excepcionales en los que un quirk mutara o se desarrollara bajo ciertas condiciones, normalmente por estrés psicológico extremo, pero esos eran raros. Después de todo, Endeavor no podía superarse a Omar a pesar de sus esfuerzos. De lo contrario, igualaría a Omar en ese día. Ni de broma, confiaré en algo tan inútil, replicó Garou, levantando una ceja a Tsukiana. ¿Consideras que los quirks son inútiles, aunque tú mismo tengas uno? Tsukiana cuestionó la lógica de Garou. Mira a los héroes hoy. Garou consiguió cazar a tantos que los atrapan porque sus colmillos se han embotado. Su dependencia de sus quirks es la fuente de su debilidad. Tsukiana tarareó ante su explicación. Ahora que lo pensaba, Van nunca usó ningún tipo de quirk durante su rutina. A pesar de tu contradicción, tu lógica es peculiar, pero intrigante. No entiendo cómo has adquirido esa idea, pero puedo ver algo de verdad en ello. Sin embargo, hay una razón por la que los héroes evitan perfeccionar más sus habilidades una vez que entran en el mundo profesional. Entonces deberían retirarse. Quienes no cambian ante la adversidad no merecen el derecho a seguir siendo defensores. Tsukiana suspiró mientras ponía los ojos en blanco. La lógica de este hombre era algo retorcida, algo nacido y criado bajo las leyes de la selva. Nadie empieza fuerte, Van. No creo que la mayoría de los que cazaron los Garou se quedaran estancados como crees. No te equivocas, pero también estás equivocado. Nunca podrán alcanzar el nivel de Garou, respondió Garou. Tsukiana no lo admitiría. ¿Crees que Omar puede vencer a Garou?, preguntó Tsukiana. No. Tu respuesta es bastante rápida. ¿Cuál es tu evidencia en esa afirmación? Sencillo. Almec nunca ha salvado el día desde que Garou debutó. Su respuesta le quitó a Tsukiana cualquier réplica. El hombre usó la naturaleza enigmática de Omar en su contra como su ventaja en su debate verbal. ¿Estás seguro de que eres un justiciero? Tsukiana estaba más convencido de que era un villano que un defensor rebelde de la justicia. ¿Quién sabe? Pero estoy seguro de que soy mejor que ellos. Tsukiana tarareó pensativa. No podía seguir sus movimientos por mucho que forzara la vista. Pase lo que pase, Van escapó de su dinámica sin esfuerzo, ni siquiera el más mínimo movimiento de sus músculos se reflejaba en sus ojos. El hombre era fuerte, lo sabía como un hecho. ¿Por qué te ofreciste como tutor de mi sobrino? Garou cesó sus actividades al segundo siguiente, su cuerpo rígido como una estatua. Observó cómo sus ojos se desviaban hacia la tierra, mirando el suelo de hormigón pero sin mirarlo al mismo tiempo. Su mirada estaba fija en la niebla, conocida como su mente. No te obligaré a responder. Al menos demostraste que tus intenciones son puras. Suspiró, negando con la cabeza. No sé qué hiciste para animar su actitud, pero, por favor, no le lleves por el camino equivocado. Claramente te admira, así que solo te pido que seas un modelo a seguir digno, o al menos alguien que no parezca un matón violento molestando a la gente en la calle. Se volvió, bostezando una vez más mientras se rascaba el pelo. Todavía era temprano por la mañana. Llegaba tarde a su café diario, su precioso y delicioso café. Aprende a llevar algo de modestia al despertar. Garou se refería a sus pantalones cortos y una camiseta de tirantes casual sin mangas. Gran parte de su piel estaba expuesta desde las rodillas hasta el estómago y la camiseta de tirantes apenas cubrían su torso, la tela ajustada acentuando sus dos montículos y su figura de reloj de arena. ¿Y bien? Tsukiana estiró los brazos por encima de la cabeza, girando la cintura de izquierda a derecha antes de volver a entrar en el edificio. Soy tu casero. Hago lo que me da la gana en mi propia casa. Musaraña. Perro. Tía León. Ese disparo fue la gota que colmó el vaso de su templanza. Está suplicando que te desalojen al instante. Más chispas iluminaron el aire, la rivalidad entre los depredadores intensificándose hasta nuevas alturas. Durante los días de desgracia, cuando Garou cazaba a
héroes por todas partes sin falta, los perseguidos en Osu se congregaban en un solo hospital por encima de todo, antes de volver a salir al campo o a la jubilación. Allí, héroes de la horrenda cacería descansaban en camas cerradas, uno de los cuales Garou apodó cariñosamente Mamá. Irónicamente, vendas envolvían a Mamá hasta el punto de que parecía más una momia de verdad. Nii-chan, entrando de golpe por la puerta con el cristal, Tenya y Ida limpió visualmente la habitación buscando a su hermano, Ingenium. Detrás de él iban sus padres, ambos corriendo hacia su hijo mayor pero a un ritmo más lento que Tenya. En cuanto al paciente en cuestión, el herido Ingenium levantó la mano, una de las cuales tenía un yeso que se encapsulaba desde la muñeca hasta el codo sin obstaculizar los tubos de escape del motor que sobresalían al final. Más vendas le envolvían el torso desde el cuello hacia abajo junto con un collar, pero sus piernas estaban libres de la tela blanca. Hermano, agarró la mano más cercana de Tensei, lágrimas de preocupación empezando a rodar tras sus gafas mientras sollozos ahogados ahogaban sus palabras. Tenya-kun, no te preocupes, ninguno de nosotros está discapacitado, al menos físicamente. Tensei suspiró al recordar cómo él y los demás habían acabado allí. Fue un milagro que la policía no se uniera a ellos en su intento de rescate. Tenya, en cambio, apretó los dientes entre sollozos. Le preocupaba que su hermano acabara detrás del punto de mira de Garou una vez más, pero no así, no cuando se había lanzado a llamar la atención de Garou. Por favor, no te preocupes demasiado por mí. También harás que nuestros padres se preocupen si sigues así. Los sollozos de Tenya se calmaron tras unas respiraciones pesadas. Asintió mientras su corazón se calmaba, pero sus dedos se apretaron más alrededor de los de Tensei. ¿Qué ha pasado, Nii-san? ¿Cuánto te ha hecho daño? Los ojos de Tenya casi se torcieron de ira al imaginar los horrores a los que le había sometido el cazador de héroes. Bueno, me dejaron inconsciente cerca del final, pero no tanto. Tengo pinta de estar mal, pero los médicos me dijeron que me darían de baja en una semana o así, jajaja. Tensei se rió, su voz amortiguada por el molesto cono, intentando restar importancia a la magnitud de su estado actual. Pero, Tenya señaló el estado actual de Ingenium. Parecía carne picada que los médicos apenas remendaban con lino blanco y agujas. Lo sé, me sorprende que Garou no lo hiciera mucho peor. Probablemente lo haría si la policía no interviniera, como él. Tensei señaló la cama de Eraseread, que estaba justo al lado de la suya. Cuando Tenya y sus padres se volvieron hacia ellos, la imagen les abrió los ojos como platos de cena. Vendas envolvían el cuerpo de ese paciente de pies a cabeza, sin ni una sola piel expuesta por los huecos. Tensei escuchó cómo reaccionó Garou cuando casi pisó la compra. Al principio, se reía cuando Garou defendía sus compras con el celo de un lobo protegiendo a su cachorro. Para gente, ¿cómo están? Aquí Necronoma para hacer una pequeña pausa y hacerle recordar algo. Que si les está gustando el video, pueden darle a like, suscribirse y comentar. Que todo es gratis y no se olviden de activar la campanita para que esté llegando las notificaciones para saber cuándo subo un nuevo video. Solo quería decir eso y hacer una pregunta. Pregunta, muchachos. ¿Quién ganaría una batalla? ¿Prime Bakugo o Todoroki? ¿Quién ganaría una batalla Prime? Está bastante difícil. Yo sé que en el anime y en el manga a Bakugo lo hicieron muy poderoso. Y creo que le dieron mucho bufeo que no tiene sentido. Estoy viendo cuando le ganó al For One. Dios mío, qué mamada fue esa. Bueno, fue el despertar del cuir, toda esa basura. Pero yo creo que entre todas Todoroki puede ganarle, la verdad. Todoroki tiene no más habilidades, sino tiene mucha más chance de ganar. Si te lo pone a pensar. Él quiere acercarse a su muro de hielo para mantener la distancia. Él va a tener que gastar constantemente el sudor. Y antes que Gigan pudo destruir... él mezcló su sudor con la lluvia para hacer esa clase de ataque contra All For One. No solamente que lo atacó así. Tuvo que mezclar con la lluvia para que pueda funcionarse esos niveles de ataques. Así que yo creo que me iría más por Todoroki. Pero ustedes qué opinan? Y ahí me viene uno diciendo, todo depende. Sigamos con el video. Luego su risa se apagó al ver el estado actual de Eraseread. A primera vista, Tensei ya se imaginaba en un estado similar, probablemente desactivado de su deber para siempre. Cuando preguntó al médico por Eraseread, este le confesó las heridas. Tuvo suerte de que su cráneo no se agrietara como un huevo. Eraseread fue quien sufrió más daños entre los héroes, brazos rotos, costillas fracturadas y más. Eraseread viviría, capaz de volver a su servicio activo como héroe, pero
su espíritu era otra historia. Sus cuerpos sobrevivieron a las palizas, pero, como sus predecesores, sus sentimientos de orgullo quedaron marcados. Los héroes podían simpatizar con las víctimas de Garou, pero experimentarlo era otra cosa completamente distinta, y aún más cuando supieron que Garou no tenía quirk. El mero hecho de que un sin quirk dañara tanto la sociedad de héroes despertó mucha reflexión sobre sus ideales y creencias. ¿Cuál era el sentido de sus esfuerzos, su meticulosamente cultivada confianza en sus habilidades, si eran aplastados como un insecto bajo el talón de alguien sin habilidades innatas? Aún no podían creer que alcanzar ese nivel estuviera dentro de lo posible. La familia Ida visitante miraba a la momia sin saber cómo distinguir la identidad del paciente. Ah, claro, el paciente que tengo al lado es Eraserhead. Intenta no mirarle demasiado. Él es un poco sensible al respecto. La momia gruñó un revoltijo incoherente de palabras a Tensei, casi como si intentara maldecirle por esa burla. ¿Eraserhead? ¿El Eraserhead? El ánimo de Tenya pasó de la sorpresa a la admiración al ver a uno de los profesores de la UA allí, pero su padre estaba más preocupado por su estado. ¿Qué le ha pasado? La sonrisa de Tensei vaciló al recordar aquel desastre. Dio su salud heroicamente para detener a Garou. ¿Borró su don? Tenya no entendía cómo habían podido fracasar a pesar de tener a Eraserhead en su arsenal. Tensei hizo una mueca. Garou reapareció en sus pensamientos, su risa y su ira. Su quirk no funcionó, reveló Tensei. Pensé que su borrado podía apagar cualquier quirk no mutante. Tenya estaba seguro de que podría apagar el quirk de Garou. Estaba seguro de que Garou no era un usuario mutante de quirk, al menos. Eso esperaba. Ese es el problema. No pensaba que fuera posible, pero Garou no tiene don. Eraserhead ni siquiera le frenó. El trío familiar y Ida se quedó paralizado como estática. Especialmente Tenya y Ida cuando las palabras cazador de héroes y sin don se juntaron. El cazador entre villanos no tiene quirk desde el principio. No es posible por mucho que lo haya pensado, pero la realidad no se preocupa por nuestro sentido común. Tenya quería convertirse en un héroe como su hermano. Intentó estar a la altura del legado de su hermano y mantenerlo con honor y valor. Tiene un quirk similar al de su hermano, el Hero Enginium, pero escuchar que un hombre podía volverse aún más fuerte sin un quirk destrozó su visión del mundo y siglos de sentido común cultivado. Tenya-kun. Tensei no sonrió esta vez. Parecía serio, con los ojos fijos en el techo de baldosas como si estuviera pensativo. ¿Debería continuar mi trabajo como héroe? En otra habitación, sin embargo, Gran Torino descansaba solo, con las 4 extremidades enyesadas mientras las vendas momificaban su cuerpo desde el cuello hacia abajo. Mirando al techo mientras recuerdos emocionalmente angustiosos de enfrentarse a Garou, Gran Torino recordó el horrible recuerdo de Garou golpeándolos como sacos de arena indefensos con Eraserhead como arma. Fue humillante y doloroso. Aún así, Gran Torino no podía creer que hubiera escapado de la pila. Al entrar en la sala, Omar y Sornada se unieron al héroe herido, el primero mirando a su antiguo instructor con tristeza mientras el segundo ocultaba su angustia tras su máscara estoica. ¿Vienes a compadecer al viejo?, preguntó Gran Torino a los dos visitantes. No podía estirar el cuello para mirarlos, pero lo sabía solo por la sensación de su presencia. ¿Me conoces lo suficiente como para saber que no es por eso que estoy aquí? Toshinori Yagi negó con la cabeza. Érase una vez, en una cama similar a la de Gran Torino. Yo, por mi parte, me gustaría confirmar algunas preguntas sobre vuestro encuentro. Sornada se subió las gafas, pero no pudo evitar que la comisura de sus labios se moviera de frustración. Si quieres oír que Garou no tiene quirk por mi parte, mi respuesta es, no tengo ni idea, imbécil. Gran Torino respondió con sarcasmo. Yagi negó con la cabeza para sacudirse de nostalgia, recordando los entrañables recuerdos de sus días como aprendiz. ¿Cómo está Garou, por cierto?, preguntó Yagi. ¿Quieres decir que no te sorprende que sea mucho más fuerte que cuando luchasteis? ¿O el hecho de que de alguna manera puede copiar y usar tus movimientos, de todas las cosas, y hacerlo mucho más letal? Gran Torino le dio el mismo trato a All Might. Toshinori no se sorprendió. Lo esperaba, pero escuchar a Garou imitando sus movimientos y adaptándolos a sus necesidades casi provoca un infarto mortal. Eso no respondió a mi pregunta. ¿Estás seguro de que Garou no tiene quirk?, preguntó Sornada, su estoicismo desmoronándose en un revoltijo tembloroso. Gran Torino se detuvo para ordenar sus pensamientos. Eraserhead no podía apagar el poder de Garou, y Garou no era un usuario de quirk de tipo mutante ya que no tenía rasgos mutantes, pero a pesar de todo eso, Garou podía realizar hazañas que solo quienes tenían quirk pueden igualar tras años de duro entrenamiento. No sé qué decir, chaval. He conocido a gente que puede derrotar a la mayoría de los héroes sin don, pero nunca he visto a nadie defenderse de incontables balas tranquilizantes con las manos desnudas. Eso debería ser imposible sin un don. Dijo que todo es técnica, de alguna manera. El viejo héroe añadió especial énfasis a ese término. En todos sus años, nunca había encontrado una técnica capaz de cortar edificios con ráfagas de aire, recibir balas o golpear héroes sin resistencia. Sornada apretó los dientes y chasqueó la lengua,
idioma, la frustración desbordándose ahora por la presa rota. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Sornara golpeó las barandillas de la cama de Torino. Su irritación era ahora evidente. Sin embargo, Sornara sintió una mano en su hombro. Al girarse hacia la fuente, vio a Toshinori Yagi mirándole con ojos tranquilizadores, negando con la cabeza para decirle, no te frustres. Puedo entender cómo te sientes. Estamos tratando con un caso especial. Toshinori resopló. Gran Torino ni siquiera podía mover la cabeza, pero podía imaginar mentalmente sus acciones. Especial, mi viejo trasero. No estoy seguro de que Garou sea siquiera humano. La sala permaneció en silencio mientras el aire solemne besaba sus corazones. Era como si incluso pronunciar solo el nombre de Garou tuviera poder sobre ellos, uno que ahora llevaba desesperación a todo lo que alcanzaba. ¿Qué opinas? Ya le habéis dado golpes antes. ¿Crees que es humano? Preguntó Gran Torino a Yagi, desterrando el aire incómodo que les rodeaba. Escenas de su combate se proyectaban en la mente del héroe número 1. Lo recordaba todo con total claridad, las tácticas, la astucia, la habilidad de Garou, todo lo cual su experiencia como héroe no podía igualar. Garou luchó por encima del ámbito de lo que los héroes pueden realizar, algo que está más allá del ámbito de villano. Sin embargo, sé que su estilo de lucha proviene de orígenes humanos. Está moldeado con disciplina, a diferencia de los demás. ¿Disciplina? La imagen de Garou dándole una bofetada a Midnight. El tipo que nos golpeó a la mayoría con un héroe como un garrote fue moldeado por la disciplina. Toshinori se tensó ante la imagen de ese desastre. Bueno, quizás si le presionas lo suficiente. Toshinori evitó desviarse de más miradas, aunque Gran Torino seguía atrapado mirando al techo. Entonces estamos. Antes, Garou puede igualarte en fuerza. Ahora, no lo sé. Creo que puede enfrentarse a ti en tu mejor momento a estas alturas. Gran Torino no se anduvo con rodeos. Ahora mismo, Garou tenía la apariencia de un hombre capaz de enfrentarse a los más grandes héroes o villanos. Podía notarlo por la demostración de poder de Garou cuando usaba su aura para oprimirle a él y a la policía en pie. Era como si un gigante jugara con una hormiga con el pie, sin siquiera aplicar su peso en el paso. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad lo decía en serio? ¿Quería decir que? Preguntó Gran Torino. El rostro de Toshinori solo provocó más confusión entre sus compañeros. Dijo que quería enfrentarse a mí en mi mejor momento antes de irse. Sir Nicteye y Gran Torino por fin recordaron ese detalle. De hecho, se olvidaron por completo de eso, ya que su imaginación no puede soportar la idea de Garou creciendo más fuerte. Bueno, estamos perdidos. Gran Torino resume su situación. No digas eso. Te sugiero que transfieras One for All a otra nave. Una más digna, sugirió Sornara de repente. Gran Torino y Omad lanzaron la cabeza al antiguo compañero por el SOC. Sin embargo, el primero no logró moverle la cabeza, así que bajó la mirada en su lugar. Oye, eso no es una opción. No puedes obligar a alguien a entregar su quirk. No es así como lo hacemos. Gran Torino puede que no fuera un héroe por elección, pero al menos valoraba el legado de su amigo fallecido. Puede que los tiempos sean desesperados, pero cruzar la línea sin pensarlo dos veces despertará antagonismo. No me digas si es una opción o no. Si no levantamos un héroe lo suficientemente fuerte, Garou seguirá aterrorizando Japón sin obstáculos. ¿Quién sabe qué tipo de daño causaría si rompiera el alto el fuego? Sir Nicteye planteó un punto válido. El gobierno de Japón podría haber aceptado las demandas de Garou, pero no tenía ningún incentivo real para que Garou cumpliera su parte del acuerdo. Sin embargo, Toshinori Yagi no puede imaginar a Garou rompiendo una promesa. Entonces recordó el giro cómico de los acontecimientos que lleva al trato. Deberíamos amenazar su compra otra vez entonces, bromeó Yagi mientras contenía una risita. Su recordatorio disipó toda tensión entre Gran Torino y Sornara. Casi olvidan cómo el equipo logró sobrevivir a la ira de Garou. Ah, sí, casi se me olvida eso. Vaya, ahora que lo recuerdo, es bastante humillante. Gran Torino se ríe. Se preguntó cómo debería narrar esto a Nana Chimura cuando se uniera a ella en el cielo. En efecto, Sir Nicteye suspiró, exhalando su estrés al recordar esa información. No te culpo por olvidarlo. Quiero decir, es la primera vez que veo a un tipo que trata la comida como su tesoro, jaja. Me reiría de eso si no estuviera en la mira de Garou en ese momento. La broma de Torino dibujó una pequeña sonrisa en el rostro de Sornara, pero desapareció rápidamente al instante siguiente. Sí, se había olvidado de eso. En fin, entonces podemos retrasar el traslado por el momento. No creo que puedas enviar espías a Osu a estas alturas. Hemos visto lo afinados que estaban los sentidos de Garou. Es demasiado arriesgado, mocoso. Gran Torino no permitió que Sornara le diera a Garou un posible casus belli. Acabaría en desastre si los descubría. Entiendo tus miedos, pero debemos hacer algo para mantener a raya a ese monstruo. Hay tanto que no sabemos sobre Garou para resistir sus avances. Los científicos no pueden sacar mucho de su sangre. Gran Torino esperaba que la sangre extraída de Garou de su combate con Omad pudiera revelar alguna pista sobre sus orígenes en ese momento. Tuvieron la suerte de recuperar una sola gota de Garou, pero incluso en estos tiempos,
analizar la sangre de una persona en busca de la presencia de quirks era arduo. No hay mucho que no sepamos ya. Sin embargo, confirman que Garou no tiene quirk y humano. Al menos, eso creen. Sir Nick Telle sonaba preocupado. ¿Crees que sí?, preguntó Toshinori con curiosidad. Esa es mi opinión. Incluso yo me cuesta creer que alguien sin quirk pueda derrotar a All Might, débil o no. Sir Nick Telle se giró hacia la puerta y procedió a salir de la habitación con pasos calmados y controlados. Debo retirarme. Hay mucho que necesito hacer. Sornara desapareció entonces por la esquina, dejando a Toshinori y Torino solos en la habitación con solo el monitor cardíaco zumbando junto al monótono silencio. Tu heredero tiene mucho trabajo por delante, dijo Gran Torino. Yagi no necesitaba más recordatorios de la disparidad entre Garou y Midoriya. Ya era bastante culpable como estaba. Por favor, Sensei, lo entiendo demasiado bien. Y eso sin contar los peligros de posibles villanos esperando a brotar en la sociedad. Al menos Garou estaba ocupado aprovechándose de ellos para saciar su sed de sangre. Perdona que pregunte, pero necesito escuchar tu opinión. ¿Qué tan peligroso etiquetarías a Garou en cuanto a potencial? El hecho de que Garou copiara sus técnicas de esmas de su combate preocupó mucho al héroe número 1. En su larga carrera, nunca había conocido a nadie más capaz de tales hazañas, salvo All for One. Sin embargo, a diferencia del ladrón de quirks eterno, Garou supuestamente no tenía quirk. No tengo ni puta idea. Está fuera de mi campo para descifrarlo, así que espero lo peor. El sentido común no se aplica al monstruo. Ni siquiera sus años de experiencia podían ayudar. Garou era una criatura como ninguna otra, algo que no debería existir. Ya veo. Toshinori miró sus manos. Se preguntó si Garou lograba tal poder sin necesidad de quirks. Se preguntaba si él también podría. De hecho, ¿podría Midoriya alcanzar ese nivel de poder? La pregunta era, ¿cuál era el secreto detrás de su poder? Si quieres mi honestidad, ese tipo todavía tiene potencial para crecer. No sé lo fuerte que se volvería Garou cuando tu mocoso terminara de dominar One for All. Me temo que incluso ese monstruo eterno empequeñecerá con el tiempo. Gran Torino lo sabía. Aún no había conocido a otro individuo que jugara con su vida como un ovillo de lana aparte de All for One. Ah, sí. Yagi apretó las manos demacradas. Al menos debe hacer algo para resolver esta crisis antes de que los vestigios de One for All se desvanezcan. ¿Qué vas a hacer? Si esto continúa, Midoriya podría tener que seguir tu camino antes de lo esperado. Gran Torino se refería a la marcha de Yagi a América en su día, cuando aún era débil, cuando All for One seguía gobernando Japón desde las sombras. A estas alturas, toda esperanza parecía perdida. Sin embargo, Yagi recordaba su tiempo interactuando con Garou, quizá no en batalla. Una epifanía le golpeó. La idea era tan brillante que el shock casi lo dejó en un mar de tos. Ah, sí, ¿qué idea tan ingeniosa te dio un golpe en la cabeza esta vez? Toshinori Yagi se volvió hacia Gran Torino, una sonrisa estirando lentamente sus rasgos demacrados. Si Sornara necesitara un espía, hay uno que podría usar. Por supuesto, ¿por qué no pensó en la suya antes? Ya se había familiarizado con Garou poco antes de que luchara contra el cazador. ¿Quién en esta tierra verde puede pasar desapercibido para Garou? Gran Torino no podía imaginar a nadie capaz de robarle un vistazo a la vida personal de Garou. Toshinori se señaló a sí mismo. Lo estás mirando. Si Garou seguía evitando a civiles y policías durante sus cacerías, entonces Toshinori Yagi, no All Might, podría sobrevivir. Opa, gente, ¿y qué le pareció el capítulo? Llegaron hasta la parte final, muchísimas gracias. Espero que ya hayan dado su like, se hayan suscribido y hayan comentado. Por lo menos, si ya está hasta acá, comenta, yo que sé, uno. Comenten uno si llegaron hasta acá, para saber cuántos llegaron. Y si no comentan uno, mierda, nadie llegó hasta acá. Eso sí que está mal, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué puedo decirles? Ya lo de la miniatura lo conté, no puedo cambiar miniatura. La pregunta ya hice quién ganaría entre Todoroki y Bakugo. Yo me inclinaría por Todoroki, porque en sí sus habilidades son un poco mejores y son más tiene tanto como defensa como ataque. El otro es más ataque, tiene su buena defensa, pero más es ataque. Pero bueno, tendría que hacer unos cálculos, pero para mí va más por Todoroki, por el tema de defensa de hielo. Encima, si él baja la temperatura a ciertos grados, ¿cómo es? Bakugo no va a poder sudar, y al no sudar no va a poder generar la nitroglicerina o algo así de su sudor, creo, para poder hacer eso. Así que game over para él. Pero bueno, eso ya es más técnico y sé que es anime, así que nunca van a hacer eso. Pero ya, ¿ustedes qué opinan? Así que me despido, como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, muchachos. Chao, chao. Cuídense.